El día 2 de febrero de 1943, cuando oficialmente culminó la batalla por Stalingrado, todas las cámaras y focos de atención recayeron sobre un hombre, Frederick Paulus, comandante en jefe del destrozado Sexto Ejército, y hasta hace unos pocos días recién ascendido a mariscal de campo. Sin embargo, el hombre que desató la furia de Hitler al convertirse en el primer mariscal de campo en la historia de Alemania en rendirse al enemigo, no sería el único gran botín que los soviéticos capturarían en aquella batalla. Un total de 22 generales de todo tipo serían apresados en la ciudad a orillas del Volga. Algunos decidieron colaborar con los soviéticos ya sea por conveniencia, porque fueron convencidos ideológicamente o porque veían en esto una rápida forma de acabar con la guerra. Sin embargo, pocos fueron los que se tomaron esto tan en serio como el general Walter von Seydlitz, que hasta ideó un plan para derrocar a Hitler con los prisioneros de Stalingrado. Hoy conoceremos acerca de este plan y de cómo fue el trato que recibieron los generales alemanes hechos prisioneros. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. Bien, un total de 91.000 prisioneros fueron hechos en Stalingrado culminada la batalla. Entre estos, como ya hemos mencionado, había 22 generales. Realmente la supervivencia en los campos de trabajo soviéticos dependería no solo del estado de salud en el que te encuentres, sino del rango que tengas. Un ejemplo es la terrible tasa de mortandad entre los soldados alemanes de rangos tales como cabos, sargentos, y ni qué decir de los soldados rasos, la cual ascendía a un 95% de mortandad, ya que fueron los que más expuestos estuvieron al combate, las inclemencias del clima y el desgaste físico y mental. Cuando llegó la primavera de 1943, más de la mitad de los cautivos ya habría perdido la vida. En este caso, los oficiales de rangos bajos como tenientes o capitanes alcanzaron una tasa de mortandad aproximada al 55%. Y finalmente, los altos oficiales como coroneles y generales tuvieron apenas un 5% de mortandad. Los generales fueron los primeros en salir de los horrendos campos de trabajo soviéticos. Su primer destino fue un lugar de reubicación y desnazificación cerca a Moscú. El transporte a este lugar se daba en un lujoso tren con muchas comodidades que lógicamente despertaba la rabia e ira en sus subalternos alemanes, que debían permanecer en los gulag. Para muchos soldados y oficiales de rango bajo, generaba rencor que aquellos hombres que les habían insistido en luchar hasta la muerte, no solamente hayan sobrevivido a su retórica, sino que ahora disfrutarían de condiciones mucho mejores que aquellos que estuvieron directamente en el campo de batalla. A mediados de 1943, los generales que mostraron más disposición a declararse abiertamente antinazis fueron llevados al campo de Boikovo, también llamado el campo de los generales o el castillo, debido a los lujos que habían ahí. Este campo podía disponer de una taberna, sitios de recreación y se ubicaba cerca de un acogedor balneario. Lo primero que la NKVD hizo fue separar al mariscal Paulus del implacable y fervientemente nazi general Schmidt. Esto se debe a que durante los interrogatorios hechos a diversos oficiales alemanes pertenecientes al Estado Mayor del Sexto Ejército, se pudo confirmar que el colapso mental de Paulus durante los últimos días de la batalla llevó a Schmidt a ser quien comandó realmente a las divisiones alemanas en las etapas finales del cerco de Stalingrado. Esta teoría se reafirma debido a que quien negoció la rendición de las tropas germanas con el general soviético Sumilov fue Schmidt y no Paulus. Los intentos soviéticos por ganarse al general Schmidt, el antiguo jefe de Estado Mayor del Sexto Ejército, fueron siempre infructuosos. Sin embargo, tuvieron más suerte con los generales von Seydlitz, Korfes y Lattmann, los cuales formaron la Liga de Oficiales Alemanes. Este grupo, apadrinado por la NKVD, buscaba unir a todos los oficiales y generales alemanes antifascistas para salvar a Alemania de lo que ellos consideraban el apocalipsis hitleriano. Desde luego hubo muchas discusiones. Cuando Seydlitz llamó a los generales Strecker, von Arnim, Rodenburg y Pfeffer para unirse a la organización, estos encolerizados los acusaron de traición. Sin embargo, sí se logró convencer a von Daniels, Drever y Schlomer.
El 17 de septiembre de 1943, Seydlitz y el resto de generales de la Liga presentaron un plan al general ruso Melnikov, en el cual se pedía un Estado Mayor, 4 divisiones al completo totalmente equipadas por los rusos, 4 escuadrones de aviones cazas y un grupo de reconocimiento aéreo. En total, 7 generales, 1.650 oficiales y 42.000 soldados. Este cuerpo de ejército se formaría con las tropas alemanas capturadas en Stalingrado. Parece ser que el general Seydlitz nunca tuvo en cuenta el terrible estado de sus fuerzas finalizada la batalla y los padecimientos en los terribles campos de prisioneros soviéticos. Sumado que para septiembre de 1943, más de la mitad de los 91.000 capturados ya habían muerto. En las siguientes reuniones, el general alemán, al parecer un poco desconectado de la realidad, sugirió a los soviéticos que todo este contingente sea enviado a Berlín en avión para saltar en paracaídas e intentar derrocar al gobierno de Hitler. El plan desde luego fue descartado ya que carecía de toda lógica. A lo largo de 1944, los generales y oficiales alemanes de alto rango realizarían labores de propaganda emitiendo comunicados por radio, redactando llamamientos a la rendición de las tropas en el frente. Todo esto con muy escasa efectividad. Fueron muy pocos los soldados que desertaron debido a esta propaganda. Cuando el conflicto llegó a su final, muchos de estos oficiales que habían colaborado con los soviéticos formaron el núcleo de las fuerzas policiales y militares de la nueva República Democrática Alemana bajo control de la Unión Soviética. Otros que durante el cautiverio se mostraron hostiles a los rusos tuvieron un destino mucho menos halagador. En 1949, una nueva serie de purgas asoló la Unión Soviética, y algunos oficiales alemanes se vieron acusados de crímenes que no habían cometido, como el caso del general Strecker, acusado de haber destruido la fábrica de tractores de Stalingrado y condenado a 20 años de cárcel. Todo esto cuando él y su división ni siquiera habían participado en los combates que destruyeron este edificio, o incluso el propio Seydlitz, quien se negó a formar parte de un gobierno de ocupación y fue condenado a 25 años de cárcel por ser considerado un general renegado y revanchista. Solamente la visita del canciller Konrad Adenauer en 1955 puso fin al encarcelamiento de los últimos 10.000 prisioneros de guerra alemanes en cautiverio ruso. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Coméntame qué opinas del plan de los oficiales alemanes capturados en Stalingrado para derrocar a Hitler. ¿Habrían tenido éxito? No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima semana.